Imagina que eres un geólogo experimentado. Tienes 20 años de trabajo de campo en el Ártico a tus espaldas, 3 monografías científicas y una reputación de persona que no se deja intimidar fácilmente. Entras en un parque nacional con mapas detallados, un teléfono satelital y equipo para 18 días. Al cuarto día, te comunicas. Tu voz es tranquila, todo va según lo previsto. Al quinto día, se pierde el contacto. Un equipo de búsqueda encuentra su campamento 2 semanas después. La tienda sigue en pie, la estufa sigue encendida. Sus 2 botas están en la entrada, como si se las hubiera quitado antes de irse a dormir. Ha desaparecido. No hay rastros, no hay explicaciones. No se trata de una leyenda ni de una historia del siglo XIX. Estamos en Canadá, en los años 90, la era del GPS y las comunicaciones por satélite. Y esto ha ocurrido más de una vez en el Parque Nahanni. El Parque Nacional Nahanni, en el suroeste de los territorios del noroeste de Canadá, es uno de los pocos lugares de la Tierra que aún no ha sido invadido por la industria turística. 19.000 millas de naturaleza salvaje sin una sola carretera. Solo se puede llegar en avioneta o por río. Los Dene, el pueblo local, llamaban a esta tierra con una palabra que se traduce aproximadamente como el lugar al que la gente va y nunca regresa. No iban a ciertos desfiladeros, no acampaban en ciertas orillas, no subían a ciertas mesetas, incluso cuando había más caza allí que en cualquier otro lugar cercano. Cuando los investigadores les preguntaron por qué, los ancianos dieron una respuesta. Hay algo allí, algo que no tiene nombre en vuestro idioma. La historia oficial del parque incluye más de 40 desapariciones inexplicables en los últimos 120 años. La más famosa es la de los hermanos MacLeod a principios del siglo XX, que fueron encontrados decapitados. Su caso le dio al valle un segundo nombre, por el que se le conoce en los informes policiales: el Valle sin Cabeza. Pero lo que vamos a contar hoy ocurrió mucho más tarde, en los años 90, con personas que estaban entrenadas, equipadas con material moderno y sabían exactamente a dónde iban. 3 casos, 3 grupos, 3 desapariciones que la investigación oficial cerró con la frase «circunstancias no establecidas». La redacción es educada. La verdad que hay detrás es otra. Suscríbete ahora y configura un recordatorio, porque después de ver este vídeo, pensarás en este lugar durante mucho tiempo. Para entender por qué lo que ocurrió en el Parque Nahanni en los años 90 fue fuera de lo común, hay que entender el lugar en sí. El río Nahanni Sur atraviesa el parque de noroeste a sureste, cortando cañones de hasta 4.000 pies de profundidad. En algunos lugares, las paredes del cañón se acercan tanto que al mediodía, la luz del sol solo llega al agua durante unos minutos. A lo largo del río hay aguas termales, respiraderos hidrotermales, donde el agua a 50 grados Celsius emerge del suelo y se evapora en el aire frío durante todo el año. Estas fuentes crean un microclima a su alrededor en el que crecen helechos, musgos y hierbas característicos de latitudes mucho más meridionales en medio de la tundra subártica. En algunos lugares parece una escena de otro mundo, una exuberante vegetación con las montañas nevadas como telón de fondo. Los osos, tanto grizzlies como negros, viven en esta vegetación cerca de las aguas termales. Pero los guardabosques que han trabajado en el parque durante décadas han dicho algo interesante. Los osos también evitan ciertas zonas, concretamente la meseta inferior entre el tercer cañón y la cordillera Telogotso. El guardabosques Clyde McCormick, que trabajó en el parque durante 12 años a partir de 1988, anotó en sus diarios de trabajo que, en todo el tiempo que llevaba en el puesto, nunca había visto huellas de osos en este sector, a pesar de que había muchos animales en la zona. No explicó por qué.
simplemente lo anotó como una observación. Otro detalle que observaron los guardabosques y los pocos investigadores que trabajaban en la zona era que las brújulas de la meseta inferior se comportaban de forma extraña, no de forma constante ni predecible. A veces funcionaban con normalidad y otras veces la aguja comenzaba a girar lentamente sin motivo aparente. Los geólogos lo explicaron por anomalías magnéticas asociadas a los depósitos de mineral de hierro. Una explicación razonable, pero los mismos geólogos que estudiaron la zona observaron que la naturaleza y la intensidad de las anomalías no se ajustaban del todo a lo que cabría esperar de las formaciones geológicas conocidas en este lugar. La primera de las 3 desapariciones que comentaremos ocurrió en agosto de 1992. Brian Holloway era un fotógrafo de naturaleza de 42 años de Vancouver. Se especializaba en la fauna del norte de Canadá y, hasta ese momento, había publicado 4 álbumes de fotos, 2 de los cuales habían ganado premios profesionales. Sus fotografías habían aparecido en National Geographic y en varias publicaciones canadienses. Holloway era un hombre que pasaba más tiempo en la naturaleza que en la ciudad, según declaró en una entrevista con un periódico de Vancouver un mes antes de su último viaje. Le acompañaba su viejo amigo y asistente, Trevor Bass, de 38 años, un experimentado escalador y rastreador que había participado en varias de las expediciones anteriores de Holloway. Juntos habían viajado al Yukon, a la isla de Baffin y a las montañas Mackenzie. Nahanni llevaba varios años en sus planes. Holloway quería hacer una serie sobre aguas termales y cañones para un nuevo álbum. Se registraron en la estación fluvial el 3 de agosto de 1992. El guardabosques anotó en su diario: 2 hombres, ruta a lo largo del río con acceso a la meseta inferior, fecha estimada de regreso, 18 de agosto. Equipo: un conjunto completo para una excursión autosuficiente de 15 días, un teléfono satelital de primera generación, un aparato voluminoso del tamaño de un pequeño ladrillo, pero que funcionaba, un botiquín de primeros auxilios y equipo de navegación. El guardabosques les advirtió sobre los osos y las nieblas repentinas en la meseta. Asintieron con la cabeza. Se marcharon. El 6º día, el 9 de agosto, Holloway se puso en contacto a través del teléfono satelital. La conversación duró unos 4 minutos. Dijo que habían llegado a la meseta inferior, que el tiempo era bueno y que las vistas eran excepcionales. Su voz era firme y su estado de ánimo optimista. Dijo que había encontrado un lugar para filmar que era diferente a todo lo que había visto antes. Un detalle extraño para un hombre que había viajado por todo Canadá. La conexión se cortó a mitad de la frase, algo habitual en los teléfonos satelitales de la época. El guardabosques no le dio mucha importancia. El 18 de agosto no regresaron. Esperaron hasta el día 20, 2 días después de la fecha límite, según el protocolo habitual. Entonces formaron un equipo de búsqueda, 6 personas, entre ellas 2 guardas forestales, 2 agentes de la policía territorial y 2 voluntarios con experiencia en búsqueda y rescate. Un piloto de avioneta que realizaba un reconocimiento aéreo se unió a la búsqueda. Recorrieron toda la ruta en 4 días. Encontraron 3 campamentos, en la primera, tercera y sexta noche de la ruta, lo que se correspondía con el plan establecido. Cada campamento estaba ordenado. Un fogón, restos de la vida en el campamento, envases de comida apilados cuidadosamente. En el 6º campamento, el de la meseta inferior, encontraron lo siguiente. Las 2 tiendas de campaña estaban en pie. Los sacos de dormir estaban dentro, uno de ellos abierto, como si acabaran de salir de él. Las mochilas estaban a la entrada de las tiendas. El equipo fotográfico, 3 cámaras y varios objetivos, estaba cuidadosamente guardado en estuches blandos y apilado cerca de una gran roca.
El hornillo estaba apagado. Había restos de comida en la olla, completamente secos, lo que indicaba que se habían cocinado al menos unos días antes de la llegada de los rescatadores. El teléfono satelital yacía sobre una roca cerca de la entrada de la tienda. Estaba encendido. La batería estaba casi agotada, lo que indicaba que había estado funcionando continuamente durante varios días. Los buscadores pulsaron el botón de llamada. El dispositivo intentó establecer una conexión y se bloqueó. Ni Holloway ni Bass estaban allí. No había señales de lucha, no había sangre, no había huellas de animales cerca del campamento, ni de osos ni de lobos. Se revisó la fuente de agua más cercana, un pequeño arroyo a unos 30 metros de distancia. El fondo del arroyo era visible y la profundidad no superaba la altura de la rodilla en ningún punto. En el bosque que rodeaba el campamento, los buscadores encontraron varias huellas, con el patrón distintivo de las botas de montaña, que coincidían con el calzado de ambos hombres. Las huellas conducían hacia un afloramiento rocoso a unos 100 metros al norte del campamento. No había huellas en la roca. Donde terminaban las huellas, no había nada. Se realizó un reconocimiento aéreo que cubrió un área de un radio de 30 kilómetros. Nada. El guardabosques McCormick, que participó en la búsqueda, escribió la frase habitual en su informe oficial. Se desconoce el paradero de las personas desaparecidas, presumiblemente un accidente en terreno accidentado. En su diario personal, que llevaba por separado, y que más tarde fue estudiado por periodistas que trabajaban en un reportaje sobre las desapariciones en Nahanni, escribió algo diferente. Escribió que en 12 años de trabajo en el parque, nunca había visto desaparecer así a personas con experiencia, sin rastro de sangre, sin signos de lucha, dejando atrás su equipo y sus cámaras. Escribió que le inquietaba el teléfono sobre la roca. Una persona que se va a algún lugar por poco tiempo deja su teléfono cerca. Una persona que se va para siempre se lleva su teléfono consigo. El teléfono sobre la roca significa otra cosa, algo que no puede nombrar. Parte de la película de las cámaras de Holloway se reveló con éxito. Se descubrió que 2 de las 3 cámaras funcionaban. Contenían unos 180 fotogramas, paisajes, el cañón, aguas termales y varios retratos de Bass con las montañas como telón de fondo. Los últimos 23 fotogramas se tomaron en la meseta inferior. 19 de ellos eran vistas naturales normales, rocas, cielos bajos y la luz característica del final del verano ártico. El 20º fotograma era otra cosa. Era una imagen borrosa. Holloway había estado fotografiando claramente en movimiento o con prisa. El fotograma era irregular, inclinado, como si la cámara se hubiera movido bruscamente en el momento de disparar. La fotografía mostraba una sección de la superficie rocosa de la meseta, y en su borde, algo que los expertos en fotografía que analizaron la película describieron de diferentes maneras. Algunos dijeron que era un juego de sombras y piedras, característico de la iluminación ártica. Otros dijeron que en la esquina superior derecha del fotograma se veía una forma vertical oscura que, al ampliarla, adquiría contornos diferentes a los de una roca o un árbol. Otros dijeron que se trataba simplemente de un defecto de la película, algo que puede ocurrir en condiciones de fluctuaciones de temperatura. El fotograma 21 muestra de nuevo el paisaje. Los fotogramas 22 y 23 estaban completamente sobreexpuestos, uniformemente blancos, como si alguien hubiera abierto la tapa del objetivo directamente frente a una fuente de luz brillante. Los 2 últimos fotogramas no se incluyeron en el informe oficial de la investigación. Este detalle fue descubierto por un periodista independiente que tuvo acceso a los expedientes del caso gracias a una solicitud presentada en 2008 en virtud de la Ley de Libertad de Información. Cuando preguntó por los 2 últimos fotogramas, la policía de los territorios del noroeste respondió que estos materiales no forman parte de la investigación oficial debido a su inadecuación técnica.
El periodista insistió. La policía se mantuvo firme en su postura. Las imágenes 22 y 23 nunca se mostraron públicamente. El caso Holloway y Bass se cerró en 1994. Oficialmente, se trató de un accidente. Los cuerpos nunca se encontraron. Siguen desaparecidos. La segunda desaparición se produjo en julio de 1995, 3 años después de la primera, en el mismo sector del parque. Esta vez, desaparecieron 4 personas. Se trataba de un grupo de jóvenes científicos, estudiantes de posgrado y jóvenes profesores de la Universidad de Alberta, que trabajaban en un proyecto de investigación conjunto sobre la biología de los ecosistemas subárticos. El mayor de ellos, el líder del grupo, Owen Mitchell, tenía 36 años. Había defendido su tesis doctoral sobre la ecología de los sistemas de tundra y estaba preparando su tercera monografía para su publicación. Le acompañaban Karen Derua, de 28 años, especialista en musgos y líquenes árticos; Sam Horowitz, de 27 años, zoólogo que estudiaba la migración de los roedores locales; y Dana Price, de 25 años, geobotánica que había participado en las anteriores expediciones de Mitchell al Yukon y a la isla de Baffin. Era una expedición cuidadosamente organizada y financiada por la universidad. Contaban con un teléfono satelital, 2 transmisores de radio portátiles, mapas detallados, una ruta acordada previamente con la administración del parque y un protocolo de sesiones de comunicación diarias obligatorias a las 7 de la tarde, hora local. Mitchell era meticuloso. Sus colegas decían que en todos sus años de trabajo de campo nunca había faltado a una sesión de comunicación programada. La faltó el 9º día de la expedición, el 22 de julio. Antes de eso, había habido 8 sesiones, exactamente a las 7 de la tarde, que duraban entre 3 y 4 minutos, con una voz tranquila y un informe estándar sobre la ubicación, el clima y el progreso de la investigación. Durante la 8ª sesión, el 21 de julio, Mitchell informó de que el grupo había llegado a la frontera norte de la meseta inferior y que tenía previsto adentrarse más en ella al día siguiente. Mencionó algo inusual. Gorovitz señaló que prácticamente no había pequeños roedores, lemmings topillos, en la zona, a pesar de que la estación y las condiciones deberían haber sido favorables para ellos. Mitchell lo mencionó de pasada, como una observación curiosa que merecía ser anotada en el diario de campo. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, no hubo comunicación. Esperaron hasta las 11 de la noche. Luego, otro día más, por si se trataba de un fallo técnico del teléfono. El 24 de julio se anunció una búsqueda. Esta vez, el grupo era más numeroso. 10 personas, un helicóptero proporcionado por el gobierno territorial y 2 especialistas en búsquedas de Yellowknife. El tiempo era bueno, con excelente visibilidad. En julio, esta zona disfruta de casi 20 horas de luz diurna. El campamento fue encontrado al segundo día. Estaba exactamente donde debía estar según la ruta, en el borde de la meseta inferior, a media milla de la cresta de Tlogotso. 4 tiendas de campaña, todas en pie, todas cerradas. Dentro había sacos de dormir, efectos personales y diarios de campo con notas. La última entrada fechada en el diario de Mitchell era del 21 de julio, por la noche. La entrada era detallada, una descripción del terreno, observaciones sobre la vegetación y una nota en la que Gorovitz insistía en la densidad anormalmente baja de animales en este sector. Al final de la entrada hay una sola frase que los investigadores y periodistas han citado con más frecuencia desde entonces. Mitchell escribió: Karen dice que oyó algo anoche, algo fuera del campamento. No era un animal. No sé cómo describirlo con más precisión, porque ella misma no puede describirlo con más precisión. No había página siguiente. El diario terminaba con esta frase:
El teléfono satelital se encontró dentro de la tienda de Mitchell, en el bolsillo lateral de su mochila, guardado como se guarda algo que no se necesita en ese momento. No se había desechado, no se había perdido, solo se había guardado. Ambos transmisores de radio se encontraron en un paquete separado a la entrada de la tienda compartida. Uno estaba encendido y emitía una señal débil. La batería estaba casi agotada. El segundo estaba apagado. Toda la documentación científica estaba en su sitio. Las muestras, viales que contenían agua, tierra y plantas, estaban cuidadosamente empaquetadas en recipientes estándar y guardadas en una nevera portátil. Este era un detalle que los investigadores no podían explicar en ninguna de las versiones del accidente. Las personas arrastradas por una inundación o sepultadas por un deslizamiento de tierra no tienen tiempo para empaquetar muestras. Las personas que se marchan voluntariamente con prisa no empaquetan muestras. Las personas que se marchan de forma planificada y organizada sí las empaquetan. Pero si la partida fue planificada y organizada, ¿a dónde fueron y por qué sin teléfono, radio ni equipo para pasar la noche? Se encontró un termo con café a la entrada de la tienda de Mitchell. El café que contenía estaba caliente al tacto cuando se encontró. Esto significaba que se había preparado recientemente, no ayer ni anteayer, sino recientemente. O bien alguien del grupo estaba en el campamento poco antes de que llegaran los rescatadores y logró marcharse antes, o bien el termo simplemente conservaba bien el calor. Los buscadores se inclinaron por la segunda versión, pero no descartaron la primera. Las huellas humanas en el suelo alrededor del campamento conducían en varias direcciones, algo habitual en un campamento de varios días en el que la gente va y viene. Varias huellas conducían hacia la cresta rocosa. Las huellas terminaban en los primeros afloramientos rocosos, donde el suelo blando se convertía en piedra. Más allá, nada. El reconocimiento en helicóptero de la cresta rocosa de Tlogotso duró varias horas. La cresta tiene unos 8 kilómetros de largo, con varias grietas y pequeñas cuevas. Las cuevas se exploraron a pie, todas las que se podían alcanzar. En 2 de ellas se encontraron rastros de presencia humana, antiguos fogones, un trozo de cuerda, una lata. Todo era antiguo. A juzgar por el grado de óxido y la orientación de los hallazgos, procedían de expediciones anteriores no relacionadas con el grupo de Mitchell. No se encontró a nadie, ni vivo ni muerto. La búsqueda duró 8 días. Al 9º día, se suspendió oficialmente, no porque se hubiera agotado la esperanza, sino porque el helicóptero había agotado las horas de vuelo asignadas para la operación y se necesitaría financiación adicional para continuar. Se solicitó financiación. Mientras se estudiaba la solicitud, el tiempo en la meseta empeoró considerablemente. Se hizo imposible volar. En septiembre, la primera nevada cubrió la meseta. En noviembre, la temperatura había bajado por debajo de los 40 grados. Era inútil continuar la búsqueda en esas condiciones. La primavera siguiente, se envió a un pequeño grupo para inspeccionar de nuevo el lugar. Para entonces, el campamento había sido parcialmente destruido por la nieve y el viento. Una de las tiendas se había derrumbado, mientras que las demás seguían en pie. No se encontró nada nuevo. El caso de los 4 investigadores de Alberta se cerró oficialmente en 1988 con la misma formulación. No se han establecido las circunstancias de su muerte. Los cuerpos no fueron encontrados. No se han encontrado hasta el día de hoy. En 1988, la Universidad de Alberta llevó a cabo su propia investigación independiente, en la medida de lo posible, sin la autoridad policial. Una comisión formada por 3 profesores estudió todo el material disponible y entrevistó a los participantes en la operación de búsqueda. El informe final de la comisión se presentó a la administración de la universidad y, a diferencia de la mayoría de los documentos universitarios,
nunca se publicó. Uno de los miembros de la comisión, que deseaba permanecer en el anonimato, declaró a un periodista en 2014 que la comisión había llegado a la conclusión de que la desaparición no podía explicarse por ninguno de los escenarios habituales: accidente, desorientación, ataque de animales. Al mismo tiempo, la comisión no tenía ninguna explicación alternativa. Fue precisamente esto, la falta total de explicación y la exclusión completa de las versiones habituales, lo que les llevó a decidir no publicar el informe, porque se consideró inapropiado publicar un documento en el que la comisión universitaria escribiera oficialmente "no sabemos lo que pasó". La tercera desaparición, la más inexplicable de las tres, se produjo en septiembre de 1999. Ann Coburn era una periodista independiente de 50 años de Toronto, especializada en historias sobre la fauna y la flora de Canadá. Trabajaba para varias publicaciones importantes y en una ocasión recibió un premio nacional por una serie de reportajes sobre los pueblos indígenas del norte. Era una artesana de la palabra, no una científica ni una investigadora profesional, pero en sus 20 años escribiendo sobre el norte de Canadá, había pasado más tiempo sobre el terreno que muchos profesionales. Sabía viajar sola, orientarse y tomar decisiones en situaciones difíciles. Ann Coburn llegó sola al parque Nahanni. Fue su propia decisión. Los guardabosques de la entrada intentaron disuadirla, recordándole el tamaño mínimo recomendado para los grupos que recorrían las rutas de la meseta inferior. Coburn mostró su historial, firmó una exención de responsabilidad ampliada y obtuvo el permiso. Le dijo al guardabosques Stephen Cole que se iba a ir 8 días, que quería escribir sobre las desapariciones de años anteriores y que tenía previsto ir a los mismos lugares donde habían desaparecido Holloway, Bass y el grupo de Mitchell. El guardabosques Cole dijo más tarde que, en ese momento, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No podía explicar por qué, simplemente lo sintió. Coburn entró en el parque el 1 de septiembre de 1999. A diferencia de los grupos anteriores, tenía un teléfono satelital más moderno, compacto, fiable y con una batería de larga duración. Acordó llamar 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. Los 3 primeros días, 8 llamadas, todas puntuales. En cada sesión informaba brevemente de su ubicación y su estado. Su voz era firme, no había señales de alarma. El cuarto día, el 4 de septiembre, se puso en contacto a las 9 de la mañana. Dijo que había pasado la noche en el borde de la meseta inferior y que había visto algo inusual por la mañana. El guardabosques Cole, que atendió la llamada, le pidió que le diera más detalles. Coburn se detuvo unos segundos y dijo que no sabía muy bien cómo describirlo. Luego dijo que había visto una luz durante la noche. No era la luna ni las estrellas, sino una luz diferente, cerca del suelo, que se movía a lo largo de una cornisa rocosa. Dijo que al principio pensó que era otro grupo de turistas con linternas, pero luego se dio cuenta de que no se había registrado ningún grupo en ese sector para esas fechas. También dijo que la luz no proyectaba sombras. El guardabosques Cole le pidió que se alejara del saliente rocoso y volviera al río. Coburn respondió que un periodista no abandona una historia cuando ésta comienza. Esa fue la última llamada. A las 7 de la tarde de ese día no se puso en contacto. Tampoco lo hizo en la mañana del 5 de septiembre. El 6 de septiembre se envió un equipo de búsqueda. Su campamento fue encontrado al segundo día de búsqueda. La ubicación coincidía con el lugar desde el que había llamado la mañana del día 4, lo que se determinó gracias a las coordenadas de la señal de la última llamada. Una pequeña tienda de campaña para una persona, un saco de dormir en su interior y una mochila en la entrada. En el suelo, junto a la tienda, había un cuaderno abierto con notas. La última entrada estaba fechada en la tarde del 3 de septiembre.
una descripción detallada de la meseta, reflexiones sobre desapariciones anteriores y varios bocetos para un futuro texto. El teléfono satelital yacía en su mano. Más precisamente, no en su mano, porque le faltaba la mano. El teléfono estaba a unos metros de la tienda, sobre una roca, con la pantalla hacia abajo. Junto a él había una huella en el suelo, como si alguien hubiera permanecido en un lugar durante mucho tiempo, presionando la suela de su zapato contra el suelo blando. Una huella, solo una, y no iba a ninguna parte ni venía de ninguna parte. Simplemente estaba allí. Los buscadores discutieron largamente sobre esta huella. Uno de ellos, un veterano de varias operaciones de búsqueda en la naturaleza, dijo que en 20 años de trabajo nunca había visto nada parecido. La huella estaba allí como si una persona hubiera caído del cielo. Se hubiera quedado allí un momento y luego hubiera vuelto a subir. Otros ofrecieron explicaciones más racionales. Tal vez el suelo se había removido anteriormente y el viento había formado una huella. Quizás. Pero ninguno de los presentes encontró satisfactoria esta explicación. La búsqueda aérea cubrió toda la meseta y las zonas circundantes. Nada. Coburn no fue encontrado. Su editor en Toronto, al recibir la noticia, trató de averiguar si ella había dejado algún material atrás, grabaciones, cuadernos adicionales. Llevaba consigo una pequeña grabadora que no se encontró en el campamento. Al parecer, la llevaba consigo. Esta grabadora desapareció con ella, y con ella desapareció todo lo que había logrado grabar sobre lo que había visto esa noche. Tras 3 desapariciones en 7 años en un sector del parque, la administración de Nahanni tomó varias medidas. El sector de la meseta inferior se cerró temporalmente a los visitantes, oficialmente debido a condiciones geológicas inestables y altos riesgos de seguridad. El cierre duró 2 años. Cuando se reabrió el sector, se añadió una nueva norma al reglamento para visitantes: la prohibición de rutas en solitario en la zona y el uso obligatorio de un localizador por satélite que transmite automáticamente las coordenadas cada 4 horas. En 2003, el Servicio Geofísico Canadiense llevó a cabo un estudio exhaustivo de la zona para cartografiar las anomalías magnéticas. Los resultados del estudio confirmaron la presencia de varias zonas con características magnéticas atípicas. La intensidad de las anomalías en algunos puntos de la meseta inferior se describió como superior a los valores esperados para las formaciones geológicas conocidas en la zona. El informe se publicó en una revista especializada en geofísica con una tirada mínima y prácticamente no recibió atención pública. El investigador independiente Mark Ellis, que lleva desde 2005 sistematizando la documentación sobre las desapariciones en el parque Nahanni, descubrió un detalle interesante en los archivos de la administración del parque. Los registros de entradas y salidas del periodo comprendido entre 1980 y 2005 recogían 27 casos en los que los visitantes que regresaban de la meseta inferior informaban de observaciones anómalas, fenómenos luminosos inexplicables, sonidos sin fuente visible, sensación de ser observados, desorientación inexplicable en terrenos familiares y mal funcionamiento de equipos de navegación en buen estado. 18 de estos 27 casos se produjeron en una zona concreta de la meseta, la misma en la que se encontraban los campamentos de los 3 grupos desaparecidos. Ellis publicó su investigación en 2009 en una pequeña publicación canadiense dedicada a los fenómenos anómalos. No sacó ninguna conclusión sobre la naturaleza de los fenómenos, simplemente sistematizó los datos y señaló la concentración estadística de observaciones inusuales en un punto específico. La administración del parque no hizo comentarios sobre su publicación. El guardabosques Clyde McCormick, jubilado desde hace mucho tiempo, concedió en 2012 su única entrevista detallada sobre sus años de trabajo en el parque. Se publicó en una pequeña publicación regional. En esta entrevista,
dijo lo siguiente: en 12 años de trabajo, vio muchas cosas. Vio a personas asesinadas por osos, vio a personas ahogadas, vio a personas que murieron congeladas, vio a personas que se rompieron las piernas y murieron de deshidratación antes de que llegara la ayuda. Eran cosas terribles, pero él las entendía. Podía explicar cada una de ellas, aunque la explicación fuera difícil. Hubo 3 desapariciones en el sector de la Meseta Baja que no pudo explicar. Había pasado docenas de horas allí en diferentes épocas del año. Conocía cada roca, cada recoveco del sendero. Nunca había visto nada allí que pudiera hacerle daño, pero tampoco se había quedado allí después del atardecer ni una sola vez en 12 años. Le preguntaron por qué. McCormick hizo una pausa y dijo que no podía explicarlo, que era solo conocimiento, que algunos lugares te dan ese conocimiento y una persona inteligente lo escucha. Luego añadió una cosa más. Dijo que una vez, en 1996, entre la segunda y la tercera desaparición, estaba caminando por la meseta inferior durante el día, cuando se detuvo porque sintió que lo observaban. Miró a su alrededor. No había nadie. Se quedó allí unos minutos. La sensación no desapareció. Entonces miró a su perro, un Laika que a veces llevaba consigo en sus rondas. El perro estaba cerca y miraba fijamente a un solo punto, hacia la cresta rocosa. Tenía el pelo del cuello erizado. El perro no ladraba ni gemía, solo se quedaba allí mirando. McCormick miró en la misma dirección. Solo vio rocas. Se marcharon rápidamente. Durante los primeros kilómetros, el perro caminó cerca de su pierna, algo totalmente inusual en él. McCormick nunca volvió a llevar al perro a la meseta, y él mismo intentó no quedarse allí más tiempo del necesario para realizar su trabajo. El Parque Nahanni recibe ahora unos 900 visitantes al año, lo que no es mucho, incluso para los estándares canadienses para un parque nacional de este tamaño. La mayoría de los visitantes bajan por el río en balsa y no suben a la meseta. Los que lo hacen deben utilizar rastreadores. La zona donde se produjeron las 3 desapariciones está oficialmente abierta, pero en conversaciones informales, los guardabosques dicen a los turistas lo mismo. Hay lugares en este parque en los que es mejor no quedarse después del anochecer. No por los osos, simplemente porque sí. 6 personas entraron en este parque en la década de 1990 y nunca salieron. Se desconoce qué les ocurrió. No se han encontrado sus cuerpos, no se han reconstruido sus últimas horas. Lo único que queda de los 3 casos son campamentos cuidadosamente recogidos, pertenencias abandonadas como si fueran temporales, y una sensación que permanece en todos los que estudian estos casos, que su partida fue rápida, que no tuvieron tiempo de tener miedo, o que tuvieron tiempo, pero no tuvieron tiempo de afrontar ese miedo. El Valle sin Cabezas guarda sus secretos. Los guardó durante 100 años, hasta la década de 1990, y los sigue guardando hoy en día. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete. No sabemos las respuestas, solo hacemos preguntas, pero a veces la pregunta correcta es más importante que cualquier respuesta. En el próximo episodio, una estación de investigación abandonada en Siberia, donde los 8 empleados desaparecieron en 1984 y lo que los investigadores soviéticos encontraron allí cuando finalmente abrieron las puertas.